Hola, buenos días. Mi nombre es Ángelo Ramírez, soy profesor de matemática y en estos minutos les voy a explicar lo que vamos a trabajar en esta semana. ¿Ya? Vamos a trabajar con dos guías en el eje de geometría. ¿Ya? Una guía es la guía teórica y la otra es la guía de ejercicio o la guía práctica. Les voy a explicar la guía teórica en estos minutos. Esta es la guía teórica que aparece en la plataforma Moodle. Ya ustedes ingresan al curso, y van a aparecer en el eje de geometría, va a aparecer dos guías, ¿ya? La guía teórica y la guía práctica, como la quieran llamar. Em, Esta guía teórica lleva como título área y perímetro de polígono, ¿ya? Aquí nos van a enseñar cómo calcular el área de un polígono. Aquí tenemos el área de un polígono, la medida de la región o superficie encerrada por un polígono. Para medir el área utilizamos unidades cuadradas, como por ejemplo metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, ¿ya? Y el área se expresa, por lo tanto, el número de cuadrados de unidad que ocupa la figura. Por ejemplo, aquí pueden ver esta figurita que es un rectángulo, ¿ya? Para saber el área, nosotros lo único que tenemos que hacer es contar los cuadraditos. En este caso, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así nos vamos a dar cuenta que hay 15 cuadrados. Eso quiere decir que el área es 15 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque cada uno de estos cuadraditos pequeñitos que aparecen ahí miden 1 centímetro. ¿Ya? Por eso es 15 centímetros cuadrados. Luego aparece evaluamos lo aprendido. Y aquí ustedes tienen que determinar cuál es el área de esa figura. Luego tenemos el área de paralelogramos. Ahora, los paralelogramos son figuras que todos sus lados son paralelos, ¿ya? Que están a la misma distancia. Y en eso nos encontramos distintos tipos. Por ejemplo, el cuadrado es un paralelogramo que tiene todos sus lados iguales, ¿ya? Y todos sus ángulos también son iguales. Tenemos el rectángulo, ¿ya? El rectángulo tiene dos pares de lados iguales, o sea, el de arriba y el de abajo, y los de al lado, ¿sí? Tenemos el rombo, ¿ya? El rombo es como un cuadrado que se aplastó, que está más o menos dobladito, ¿ya? Que generalmente se parece como un diamante. Y tenemos el romboide, que también es un rectángulo, ¿ya? Que se dobló. Em, por ejemplo, aquí tenemos esta figura, ¿ya? Y nosotros vamos a calcularle el área de esa figura. En este caso necesitamos dos cosas, dos conceptos, la base y la altura. Si nosotros conocemos la base y conocemos la altura, nosotros podemos calcular el área de esa figura. En este caso, en el ejemplo que aparece ahí, conocemos la base, que en este caso es 5 centímetros, y también conocemos la altura, que en este caso es 3 centímetros. Para calcular el área de esa figura, porque es difícil contar los cuadraditos, porque hay algunos que están en la mitad, ¿sí? Para calcular el área de esta figura, nosotros lo único que tenemos que hacer es multiplicar la base por su altura, como, como la fórmula que aparece aquí. Entonces multiplicamos 5 por 3, nos va a dar 15 centímetros cuadrados. Acuérdense que están en esa unidad de medida, centímetros, centímetros, centímetros. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿por qué aparece altura escrito con H si altura es con A? ¿Ya? Ahora, la H viene porque tiene la abreviación en inglés, ¿ya? G en inglés, altura, se escribe hey, ¿ya? Entonces aparece con una H. Luego calculamos o aprendemos a calcular el perímetro de una figura geométrica. En este caso, el perímetro es bien simple, es todo el contorno de la figura. Y para eso tenemos que sumar todo ese contorno. Por ejemplo, el cuadradito que aparece a continuación. Todos sus lados, sabemos que un cuadrado, todos sus lados son iguales. Si este mide 5 centímetros, todos los demás van a medir 5 centímetros.
Entonces para calcular el perímetro, nosotros sumamos 5 más 5 más 5 más 5, que en este caso me va a dar 20 centímetros. Ahora, ojo que este no es el área, ¿ya? El área es centímetros cuadrados. Esto como es perímetro, es centímetros nomás. Y luego ustedes tienen que calcular el perímetro de estas dos figuritas. Luego tenemos el área de un triángulo, ¿ya? Ahora, el área de un triángulo nosotros multiplicamos también la base por la altura, pero ahora hay que dividirlo entre 2, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos dos triángulos. Tenemos la base, tenemos la altura del triángulo. Multiplicamos base por altura, o 10 por 7, que en este caso es 70, y ese 70 lo dividimos en 2. Y ese es el área de ese triángulo. 8 ejemplos. Tenemos base que es 4, altura es 2. Multiplicamos 4 por 2, en este caso es 8, y 8 dividido en 2 es 4. Ahora, hay que tener cuidado con la altura, ¿ya? Porque algunas veces ha sucedido que confunden la altura con los lados del triángulo, ¿ya? Acuérdense que la altura siempre es perpendicular o siempre es derechita, ¿ya? Como lo que aparece en la imagen. Cuando ustedes los miden, le quieren calcular su altura, la medida de ustedes, su estatura, ¿ya? Les dicen que se tiene que parar bien derechito, ¿ya? Usted no se va a parar inclinado porque, ¿qué va a suceder? Que su altura no va a ser la correcta. Pasa lo mismo aquí con las figuras geométricas. La altura siempre es siempre perpendicular a la base. Y eso es todo la guía teórica. A continuación vamos a pasar a la guía práctica o de ejercicio, como ustedes quieran llamarla. Aquí en la guía de ejercicio ustedes tienen que calcular el área de estas figuras que aparecen aquí, ¿ya? ¿Cuánto es el área de esta figura, de esa figura, ¿ya? Y de esa figura. En la actividad 2, ¿ya? Ustedes tienen que aplicar todo lo aprendido de la guía práctica, ¿ya? Calcular el área de esa figura y su perímetro, ¿sí? Y luego lo mismo, pero ahora con el área de estos triángulos que aparecen ahí. Acuérdense, no olvidarse de la altura. Y la base, ya acuérdense que aquí aparece que la base está aquí. Si se dan cuenta en este triángulo, ya, en este triángulo, dice que base está acá. Acuérdense que igual las figuras ustedes las pueden modificar. La clave está acá, que la altura nos dice que es esa. Acuérdense que aquí hay un ángulo de 90 grados, que decir que es perpendicular, ¿ya? Por eso tomo esto como altura. Eso es todo, chiquillos. Espero que les vaya muy bien y que se encuentren bien con su familia. Cualquier consulta o duda, ya, no deje de preguntar en la plataforma Moodle, ya, en la zona de comentarios, y yo se lo aclaro. Incluso puedo crear un video calculando el área de un triángulo. Ningún problema, chiquillos. Ya, que les vaya muy bien. Hasta la próxima.